de consumo. ¿De acuerdo? Muy bien. Felicitaciones a todos por participar. Nos vamos con la segunda trivia. ¿Qué es la segmentación de mercado? La A es la clasificación de los productos dentro de un mercado. La B es la clasificación de los demandantes. La C es la clasificación de los productores u ofertantes. Vamos con las respuestas. Vamos, ya se animaron algunos. La B. A ver. Jeffrey no dice la B, Henry la La B, B. CESD, la B. La B, por favor. Y también, ¿quién intervino? Disculpa, necesito. Bueno, gracias al participante, no logré ver bien el nombre que intervino. Muy bien, excelente. Manuel, la B. Sí, muy bien. Entonces, vamos a la respuesta. La B, muy bien. Creo que en esta oportunidad ha habido una respuesta unánime, ¿no? La segmentación es la clasificación de los demandantes. Adelantándonos un poquito a los métodos, vamos a ver que hay métodos que ya nos dan directamente, ¿no?, el dato para calcular demanda, pero en otros métodos es necesario hacer una segmentación, ¿no? Es decir, de toda la población, ¿qué factores hacen de que vayamos reduciendo de ese total de población cada vez más? Por ejemplo, sus edades, sus ingresos, entre otros aspectos. Muy bien, ¿qué lo vamos a ver ahora? Perfecto. Felicitaciones. Ahora, entonces, nos vamos a una pequeña introducción y luego ya directamente a los métodos. Cuando nosotros trabajamos el cálculo de demanda, siempre tenemos que preocuparnos por principalmente tener tres datos. Tres datos que tienen que ser básicos, que son básicos y fundamentales. Siempre, incluso nosotros ¿no?, en nuestra experiencia, hemos siempre recomendado que cuando se realiza una encuesta, a veces abusamos de la cantidad de preguntas que hacemos. 40 preguntas para descubrir la demanda de un producto. 20 preguntas para el estudio de demanda de un producto. Y así, ¿no? Y entonces cuando uno observa, ve que se está preguntando por qué presentación te gusta, dónde lo compras, cuál es el precio que pagas por el producto, qué te gustaría, qué colores ¿no?, te gustaría que tenga el empaque, en dónde ves tú, o qué medios de comunicación ves más, en qué medio más ves las publicidades, entre otros. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño resumen. Datos para la demanda. Un dato importantísimo y clave es, de hecho, la población. Es la población. A ver, lo voy a poner mejor con negro. Es población.
Una vez que nosotros hemos identificado dónde vamos a trabajar el estudio, decíamos, ajá, hay participación donde nos sugiere población, consumo per cápita. Muy bien. Excelente. Vamos, creo, en buen camino. Nosotros siempre decimos, con 2 datos tienes demanda. Con 2 datos. Así que en tu encuesta no pueden faltar esas 2 preguntas. Cuando procesas tu encuesta y obtienes esas 2 informaciones, esos 2 datos, prácticamente tienes resuelto tu cálculo de demanda. ¿Cuáles son? La cantidad de consumo y la frecuencia de consumo. Como alguien nos decía, ¿no? Hace un momento en el chat. Población y consumo per cápita. Este es consumo per cápita. Con población, resuelto, tema de demanda. Entonces, ¿para qué me sirve preguntar dónde compras, qué prefieres, qué presentación y otros aspectos más para nuestras estrategias de marketing? Es decir, si yo pregunto, ¿qué medio de comunicación utilizas más? ¿No? Entonces, allí pondré mi publicidad. Si yo pregunto, ¿qué presentación del producto te agrada más? Y me dicen el de medio litro, entonces produciré más y presentaré al mercado más cantidad de esa presentación. Ahora, si me dan más datos, va a ser para complementar. Pero si quiero calcular la demanda, cálculo de demanda, que ya es un tema de cuantificación, quiero una cantidad de demanda, tengo que saber cuál es la cantidad de consumo, cuál es la cantidad de consumo, ¿se dan cuenta? Y la frecuencia de consumo. Suficiente con estos 2 datos para la parte numérica de la demanda. Con estos 2 datos tenemos entonces resuelto el tema de cantidad de demanda. ¿Se dan cuenta? De manera muy sencilla. Obviamente, obteniendo también información de la población para poder saber la cantidad total, ¿no? Entonces, nuestra recomendación siempre es, si vas a hacer encuesta, pregunta, ¿qué cantidad consumes cada vez y con qué frecuencia? Tampoco no es conveniente mezclar, porque a veces preguntamos las 2 cosas. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces al mes consumes helado? ¿Cuántas veces al mes consumes pan? Entonces la persona me puede decir, bueno, yo consumo todos los días. Otros dirán interdiario, otros 2 veces por semana. Correcto. Pero no me han dicho la cantidad. Justamente porque he mezclado en mi pregunta las 2 cosas. Cuando lo correcto debería ser, ¿no? Cada vez que consumes pan, ¿cuántos panes consumes? Cantidad. Y luego recién preguntar, ¿y cuántas veces al mes consumes pan? Entonces ya tengo la cantidad y tengo la frecuencia. Entonces, aquí en realidad radica un poco, ¿no? El manejo de los datos que obtengo de demanda. Por eso es que veíamos nosotros necesario hacer un poco de énfasis antes de entrar a los métodos en este aspecto. ¿Sí? Entonces, para que quede claro, ¿no? Para cantidad, en términos de número, solo necesito cantidad y frecuencia para determinar la demanda. Muy bien. Y
Ahora vamos a ver cuáles son los principales métodos, ¿no?, que se utilizan. Seguramente de esos métodos ustedes han utilizado, de repente los 4, han utilizado 3, 2 o 1, pero vamos a ver cuáles son los más utilizados. Tenemos un método que es, digamos, uno de los más sencillos de trabajar, que es el método per cápita. Y lo vamos a ver, ¿no? Es, digamos, uno de los más fáciles. Lo que sí es necesario es obtener información, data. Y si hay información, esto es cuestión de minutos prácticamente. El otro método que tenemos es el econométrico también, que es un método más o menos también sencillo, ¿no? Que requiere otra data, pero obteniendo la data en cuestión de minutos, obtenemos también el cálculo de demanda. Como se dan cuenta, aquí es cuestión de mucha información, ¿no? O sea, hay que buscar información, encontrarla, y por eso es que los métodos, como por ejemplo, en algunos concursos, uno de los que ahora se están lanzando en todas las regiones, los gobiernos regionales, las municipalidades, es el Procompite, ¿no? Y en el Procompite nos piden, por ejemplo, trabajar per cápita, justamente porque es cuestión de buscar información y luego hacer un cálculo sencillo. Luego tenemos el probabilístico, que requiere una encuesta y principalmente información primaria. Entonces, más o menos lo estamos separando así, ¿no? Los métodos que requieren de información primaria y los métodos que requieren información secundaria, ¿no? Per cápita y econométrico lo podemos trabajar con información secundaria. No necesitamos, en otras palabras, hacer encuestas acá. Solamente con información secundaria suficiente. Por eso hay que ver para qué tipo de estudio de mercado estamos haciendo, ¿no? El cálculo de demanda. Mi plan de negocio es para un mercado local, es para un mercado de afuera, es para un concurso. Entonces tengo que ver qué método voy a utilizar, ¿no? Entonces, aquí información secundaria. Mientras que acá sí necesitamos información primaria. Necesariamente, o sea, encuestas básicamente, ¿no? Aquí. Porque esta información la vamos a obtener de los potenciales consumidores. Entonces, ya sabemos, ¿no?, que si vamos a trabajar per cápita es buscar información. Si vamos a trabajar el método econométrico es buscar información. Pero si vamos a trabajar el método de segmentación o el método probabilístico, sí necesitamos hacer encuestas, recoger de fuente primaria, ¿no?, datos a través de preguntas. Muy bien. Entonces, sin embargo, lo que es recurrente, ¿no?, es la data, ¿no? Los datos de demanda. Aquí necesitamos población, necesitamos población, necesitamos población, necesitamos población. ¿A dónde nos vamos a dirigir? ¿No? Incluso ya está definido muchas veces esto de acá, a nivel nacional o por ciudades, por regiones, en fin. Cantidad de consumo por frecuencia de consumo ya está resuelto en per cápita. En el método econométrico entra la cantidad de consumo y la frecuencia de consumo, a la cual restamos la oferta. Y tenemos el método econométrico. En el método de segmentación preguntamos cantidad de consumo, frecuencia de consumo. En el método probabilístico, cantidad de consumo, frecuencia de consumo. Como ven, aquí podríamos nosotros resumir
¿no? La esencia de lo que vamos a trabajar como cálculo de demanda. Muy bien, entonces ahora sí, nos vamos a los métodos, ¿no? Y sus ejemplos en el Excel. Muy bien. Estamos entonces ahora para entrar ya a nuestros métodos. Por ejemplo, a ver, aquí tenemos en el chat, Jeffrey nos dice plan de negocio de quesos. Uh-huh. Y dato mata relato. Muy bien. Sí, en el plan de negocio de quesos, ¿no? O sea, ¿qué método podríamos aplicar? Si es que vamos a presentar un plan de negocio Procompite, no tenemos elección. Ahí no podríamos nosotros decir, bueno, yo quisiera aplicar este método. Allí per cápita, de frente, porque la norma lo exige así, ¿no? También nos dicen, y para un restobar, para una financiera, excelente. Ya, en todo caso, vámonos a los métodos y dejamos pendiente para que justamente ya después de ver los métodos, digamos, a ver cuál se adecuaría más a los casos que nos están planteando. Entonces, permítanme compartir de manera sencilla y rápida los métodos. No son complejos en realidad. Es más cuestión de manejo de información. Tenemos el per cápita. Y acá les hemos puesto justamente un ejemplo que se trabajó en una región del centro del Perú, como ejemplo, ¿no? De una cooperativa, para una cooperativa de productores de cacao. En esta cooperativa existen muchos socios y lo que ellos quieren es que Procompite los apoye para que ellos puedan sacar su producto a... Ajá, gracias por el chat, Jeffrey, para lanzar un nuevo producto. Muy bien, entonces vamos a ir respondiendo una vez que concluyamos los métodos. A ver, aquí tenemos, no sé si se puede visualizar. Muy bien. A ver, en el per cápita, ¿qué hacemos? Lo único que necesitamos es la cantidad de población y el consumo per cápita de esa población. Nada más. 2 datos. Con esos 2 datos calculamos la demanda. No necesitamos más. Por eso es que a veces nos complejizamos haciendo el estudio de mercado, buscando muchos datos y después no sabemos qué hacer con ellos. Pero cuando nos focalizamos en lo que realmente se necesita, vemos de que son pocos los que se utilizan, como en este caso, población y consumo per cápita. Nada más. El resto ya es cálculo de Excel, porque en el caso de Procompite pide, por ejemplo, que se haga un análisis histórico, o sea, de los años anteriores, para ver cómo ha ido evolucionando la demanda. No tanto porque el método lo exige, sino porque, digamos que el concurso quiere ver si ese producto ha ido evolucionando en un sentido ascendente, por ejemplo, ¿no? Ok, solo por eso. Pero en estricto, solo necesitamos la población y consumo per cápita, como lo podemos ver aquí en el ejemplo. Alemania
es el país de destino que ha elegido la cooperativa para enviar su cacao, y entonces es necesario calcular el consumo de cacao en Alemania. Y hemos encontrado que Alemania tiene una población, ¿no? Como vemos, que ha ido evolucionando, y en el 2023 es de 83.551.812 habitantes. También se ha encontrado información de consumo per cápita de cacao, de fuentes, obviamente, que son de fiar, ¿no? Son confiables. Y allí aparece como consumo per cápita 3.8 kilos de cacao por habitante al año. Muy bien. Multiplicamos y obtenemos el consumo en kilos, lo dividimos entre 1000 y obtenemos el consumo en toneladas. ¿Ya se dan cuenta? Ya está calculado. Ahora lo proyectamos y tenemos con la tasa de crecimiento poblacional de Alemania, un crecimiento de su población, ¿no? Y por tanto, si hay más población, multiplicando por el consumo per cápita, habrá más toneladas de consumo de cacao. Y aquí lo podemos observar. Una proyección al 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, de manera sencillísima, buscando la población y su consumo per cápita, ¿no? Y para proyectarnos a futuro, el índice de crecimiento de esa población. Y en todos los lugares ya tenemos esta data de crecimiento poblacional, hay censos de población, a nivel incluso si queremos trabajar este método en el Perú, lo podemos trabajar a nivel de regiones, de ciudades, de departamentos, de provincias, distritos, en fin. Y la oferta es las importaciones de cacao de Alemania. ¿Cuántas toneladas importa? Y eso también es dato secundario. Como ven acá, no hacemos ninguna encuesta, absolutamente. Solo buscamos información y básicamente en Internet. Pero de fuentes fiables, ¿no? Lo que hacemos después es ya obtener la oferta total y la brecha que vendría a ser la demanda versus la oferta. O sea, menos oferta y tenemos la brecha de cuánto es la demanda insatisfecha en Alemania de cacao, de manera sencilla. Pero como ven, todos estos cálculos ya es proyección, multiplicación, ¿no? Incluso esto es pura resta. Acá en la brecha no tenemos que hacer nada complicado, simplemente es restarle a la demanda, a la oferta y ya tenemos la brecha. De manera muy sencilla, como ven. Entonces el método per cápita es uno de los más sencillos que hay, pero su dificultad sería encontrar estos dos datos, ¿no? Población, ahí me parece que no hay dificultad, porque data hay bastante sobre la cantidad de población de cualquier lugar. Quizás donde nos detengamos un poquito a profundizar y a, digamos, a navegar, ¿no? Es en el consumo per cápita. Nada más. Pero una vez obtenido ese dato, ya pan comido, como se diría, ¿verdad? Ahora, nos vamos al método econométrico. A ver, acá tenemos, disculpen el chat, Fidel, cuando no tenemos el dato de consumo per cápita, ¿cuál sería la solución? Buena pregunta. Y Jeffrey, el consumo per cápita nacional, nos comenta. Muy bien. Excelente. Entonces, antes de pasar a otro método, Fidel nos dice, ¿no? ¿Qué pasa si no hay ese dato de consumo per cápita? Y se puede presentar, de hecho. Entonces, si es generalmente este método, generalmente lo digo, no estoy diciendo absoluto, es un método
que se adecua a productos que salen fuera del país, ¿no? Porque la información es todo secundaria. Entonces, lo que hacemos es investigar en ese país, ya nosotros obtener el per cápita. ¿Cómo lo obtenemos el per cápita? Entonces, vemos cuánto produce. Vamos a ponernos en el tema de cacao. Alemania, ¿produce cacao? No produce cacao, cero, ni una hectárea de cacao. Alemania importa cacao, correcto, importa cacao, pero también reexporta cacao. O sea, la reexportación es que Alemania es el segundo país de Europa que importa cacao y ese cacao que importa no se queda solo en Alemania, sino que ellos también exportan a la a la Comunidad Europea el cacao. Entonces va quedando ya un neto, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, importaciones de Alemania menos las exportaciones de Alemania, nos está quedando menos cacao, ¿verdad? Entonces, como ellos no producen, no podemos sumar su producción de cacao. Ese neto lo dividimos entre su población y se supone, ¿no? Como debe ser. O sea, todo el cacao que se quedan ellos lo consume su población. Entonces, esa cantidad dividida entre su población sería el consumo per cápita. De ese modo, nosotros estaríamos construyendo ese dato de consumo per cápita para este caso, estimado Fidel. Y en otros casos igual, o sea, es cuestión de buscar esa información. ¿Cuánto produce ese país? A esa producción le sumamos cuánto importa, le restamos cuánto exporta, y eso lo dividimos entre su población y tenemos el per cápita. Cuando no existe este dato, ¿no? Que puede darse. No obstante, generalmente, podemos decir, en más de un 90%, sí hemos encontrado nosotros ese dato, pero se puede dar, y es buena la pregunta. Nos vamos a la siguiente apreciación, que nos decía el consumo per cápita nacional, nos decía Jeffrey, ¿no? Efectivamente, hay productos que nos dan un consumo per cápita nacional. Tenemos consumo per cápita casi de todos los productos. El Ministerio de Agricultura ha publicado consumo de papa, de zanahoria, de cebolla. O sea, creo que es muy raro no encontrar un producto que no tenga, ¿no? Ese valor de consumo per cápita, de cuyes, de animales, de leche, de vino, de whisky, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, hay un consumo per cápita, pero puede haber cierta dificultad cuando ese consumo per cápita lo queremos analizar para una región del interior del país. Entonces, nos queda multiplicar por el consumo per cápita nacional. Esto es una debilidad del método. Por eso les decía que generalmente se utiliza para productos que salen del país. Sin embargo, si hay que utilizarlo a nivel nacional, en el caso Procompite, por ejemplo, ellos no discriminan si tu producto va a salir o se va a quedar en el país. Entonces, si nosotros queremos hacer para Procompite, ¿no? Un estudio de consumo de cacao en Arequipa, entonces tenemos que considerar el consumo per cápita que encontremos que es a nivel nacional, lo multiplicamos por la población de Arequipa, la tasa de crecimiento de la población de Arequipa y nos va saliendo la demanda. Gracias, Jeffrey. Michelle, la población que se toma en este método son los habitantes en total del país o región. Muy bien. Gracias por la pregunta. Es el total de población. Es el total. No hay segmentación. Ahí no hacemos que de tal edad a tal edad, que si es varón, que si es mujer. No. El consumo per cápita, ¿no? Es multiplicado o debemos multiplicar por el total de la población. Porque para ese consumo per cápita ya han hecho previamente cálculos de segmentación. Entonces ya no haríamos una resegmentación, ¿no? Gracias, Michelle, por la pregunta. Es por el total de población. Bien, tenemos otro comentario. Jeffrey nos dice encuestas, focus groups, etcétera. Muy bien, eso va a aplicarse en el caso de segmentación o probabilístico.
En el per cápita, no. Fidel, consulto, nos dice, para determinar la brecha de demanda y oferta no sería solo tomando en cuenta la población con intención de compra y no la población total. Si hacemos eso, como creo que una pregunta de nos decía, si es población total o no, ya estaríamos segmentando, ¿no? Entonces la recomendación, estimado Fidel, es la población total. Si hacemos una segmentación, cosa que no está prohibida, ¿no? O sea, acá tampoco no es que estemos hablando cosas o escribiendo, ¿no? Digamos, en piedra y cuidado, nunca hagan eso, no. La recomendación es que no lo hagan. Sin embargo, si quieren ser más exigentes, podrían hacerlo, pero justificando adecuadamente, ¿no? Es decir, bueno, de toda esa población tenemos entendido, ¿no? De que hay una tendencia de esto, etcétera, ¿no? Hacer un comentario y justificar. No vamos a tomar el 100%, sino al 80% por esto y esto y esto y esto. Cosa que no hemos visto nosotros, no descalifica el uso del método. ¿Ya? ¿De acuerdo? O sea, estimado Fidel, lo planteamos así. Sin embargo, la recomendación es tomar la población total. Muy bien. Nos vamos al siguiente método. El siguiente método es muy sencillo. Es el econométrico, ¿no? Es el típico demanda menos oferta. Datos de demanda y datos de oferta. Aquí se dan cuenta que no estamos trabajando con per cápita, sino con demanda total, oferta total. Esa es la única diferencia. Y acá estamos trabajando un ejemplo del pan chapla en la ciudad de Ayacucho, por ejemplo, ¿no? Y tenemos la población de los distritos que conforman la ciudad de Ayacucho. Ayacucho es la cuna del pan chapla, uno de los panes más preferidos, no solo ya ahora en el Perú, sino que ya está saliendo fuera, ¿no? Y su fama prácticamente es cada vez mayor. Todos alguna vez hemos podido ver colas, por ejemplo, en la feria de Mistura, ¿no? Haciendo cola por el chapla. Entonces es un pan que ya en todas las panaderías y en incluso en los supermercados de Lima y de muchas ciudades se ofrece. Entonces es un pan que está en una buena tendencia de crecimiento. En la ciudad de Ayacucho, que es su origen, entonces existe esta data. Tenemos una población de 261.710 de población que estadísticamente dividida entre 4.5 nos da 58.158 familias, ¿no? Esos son datos estadísticos de INEGI. Ahora, si queremos nosotros trabajar en el método econométrico, lo único que tenemos que buscar es data de demanda y de oferta, nada más. Y buscando esa data hemos encontrado que existe un estudio que arroja un consumo de demanda de 407.106 panes al día, ¿no? Y existe una oferta, es decir, las panaderías de piso producen 324.000 panes al día. Por lo tanto, haciendo el cálculo econométrico sencillo de demanda menos oferta, nos da una demanda de 83.106 panes chapla por día. Interesante, ¿no? Pero como ven, es muy sencillo y es dato, nada más que encontrar los datos. Nos vamos al método de segmentación. En el método de segmentación es sencillo, solo que hay que ya allí utilizar datos primarios, ¿no? Acá. Y dependiendo de la inversión, ¿de acuerdo? Existen, por ejemplo, planes de negocio para invertir 5.000 soles. Entonces, aquí la profundidad del análisis no puede ser tampoco muy fuerte porque nos gastaríamos la mitad de los 5.000 soles haciendo el estudio. Entonces, no es tampoco lógico hacer eso, ¿no? Pero es un método que incluso trabajando
con un experto o con alguien que conoce el mercado, es válido, ¿ya? Entonces, hay personas que conocen el mercado y nos pueden dar luces, ¿no? Haciéndole preguntas más o menos como que quiénes son los que consumen, los que compran, etc. Y con esa base vamos armando. Acá, este método lo que nos pide es que hagamos precisamente eso, ¿no? Segmentación, o sea, clasifiquemos a los consumidores. Y vamos a trabajar un caso de consumo de cerveza artesanal en, en Lima, ya considerando a toda la población de Lima. Entonces, aquí lo que hacemos es, primero, entonces ver que los menores de edad no consumen pues cerveza y por lo tanto hay que segmentar, ¿no? De mayores de edad. Quienes consumen más en estricto son los varones, ¿no? Entonces segmentamos también por género o sexo. Tenemos también un tema de segmentación por ingresos, porque la cerveza artesanal tiene un costo que es superior a la cerveza tradicional. Entonces, hay segmentos que pueden comprarnos la cerveza y otros que no. Segmentamos por ingresos y por preferencias, porque no solamente tenemos la cerveza artesanal, tenemos otras cervezas que son las marcas conocidas y tenemos además otros licores, ¿no? Hay personas que no toman cerveza, les gusta solamente los cortos, pues, ¿no? Entonces, allí tenemos nosotros los factores, a estos les llamamos factores de segmentación, el factor de preferencia, el factor de ingresos, el factor de género o sexo, el factor de edad. Entonces, esto lo llevamos a este cuadro de cálculo. Y acá tenemos la población total, los 10.178.810 habitantes de Lima. Los factores de segmentación por edad, el 74%, ¿no? Que hemos sacado a los menores de edad. Por sexo, nos quedamos con los varones para ser estrictos en nuestro análisis. Claro, hay mujeres que toman, entonces podríamos tomar un poquito de ese segmento, pero principalmente nos ceñimos a quienes va dirigida la cerveza, ¿no? Luego tenemos por ingresos, igual a los segmentos que pueden acceder a comprar la cerveza, que en este caso es el 0.72, o sea, 72%, pero llevado al tanto por uno. Y en preferencia, el 28% prefiere la cerveza. Ahora, ¿de dónde sacamos esta preferencia, la cantidad, la frecuencia de consumo? Tenemos que ir a un sondeo de mercado, hacer una encuesta, ¿no? O sea, pequeña. Si vamos a invertir 5.000, 10.000 soles, 15.000, 20.000, incluso hasta más, depende de la calidad de encuestados, no tanto de la cantidad, ¿no? Planes de negocio de inversiones de 20.000, 30, 40, 50.000, hasta 100.000, podrían utilizar un sondeo pues, de 90, 100, 120 encuestas, pero buenas encuestas y bien dirigidas, ¿no? O sea, a personas que consumen realmente cerveza artesanal. Entonces, procesamos y les hemos preguntado, ¿no? ¿Qué cantidad consumes y con qué frecuencia consumes? Entonces, toda esa data procesamos y nos da como resultado de todas las encuestas, ¿no? Una cantidad de 2 unidades cada vez. Habrán otros que consumen 4, 5, otros que consumen 1, otros que consumen 2, pero en general, 2 por cada vez, ¿no? Es el promedio, vamos a decir, el resultado. Y la frecuencia es, algunos dirán, pues yo me tomo mi cervecita casi todos los días. Otros dirán en nuestra encuesta, dependiendo de las alternativas que ponemos, ¿no? O sea, diario, 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, etcétera, ¿no? Entonces, procesando nos da este resultado de 3 veces al mes. Muy bien, entonces, haciendo la multiplicación de la frecuencia del consumo por la población
que está segmentada, que ya no son los 10 millones, sino 735.949, obtenemos la cantidad de demanda al mes. Pero este método, lo interesante que tiene, es de que podemos llegar a un cálculo de mercado objetivo. El mercado potencial es la cantidad de demanda, el volumen de consumo, pero del mercado. A eso llamamos mercado potencial o mercado total. Pero cuando hablamos de mercado objetivo, estamos hablando del mercado para mi empresa, para mi negocio, para mi asociación de productores, ¿no? Entonces, en este caso, si es un inversionista, es una empresa, entonces la empresa quiere saber, ok, Lima consume 4.415.691 unidades de cerveza artesanal al mes, pero yo me quiero aventurar en este negocio y quiero saber cuánto más o menos podría yo vender. Entonces aquí buscamos información y nos encontramos que hay aproximadamente 300 empresas, ¿no? Entre incluso algunas que van de provincias a Lima con sus productos y en Lima mismo, que esto es un boom ahora del tema de la cerveza artesanal. Y entonces, ¿cuál es mi participación de 300 empresas? Apenas el 0.03%. Pero aún así, me parece interesante este mercado porque de los 4 millones puedo vender yo 1.325 unidades al mes, que sería mi demanda objetiva. ¿Se dan cuenta? O sea, es un método muy, muy interesante porque nos permite esto de poder calcular hasta la demanda objetiva. Muy bien. Ahora vemos en el chat comentarios. Jeffrey, ¿nos podrá compartir el Excel? Por favor, si podría compartir el Excel para poder enviarle el material. Ah, perfecto. Ah, ya, ahí ya el colega Anderson me parece que les ha dado la respuesta, que sí. Vamos a compartirles, por supuesto. Colegas, muy bien. Y nos vamos al último método, al método probabilístico. Este método es muy poco utilizado, pero también es potente. Sin embargo, requiere un poquito más de dedicación y también hacer data primaria, o sea, recoger data directamente de los consumidores. A ver, antes de continuar, María nos dice, si la población tiene una tasa de crecimiento decreciente, ¿qué se recomienda hacer en ese caso? Buena pregunta, María. Hemos visto nosotros en algunas evaluaciones que hemos hecho de planes de negocio, principalmente quien utiliza esta tasa de crecimiento, hemos visto, es el método per cápita, ¿no? Entonces, con una tasa de decrecimiento y utilizando solo ese dato para saber la cantidad de población, no queda otra cosa que respetar esa información y ver de que ese mercado va a ir consumiendo menos el producto. Si el consumo per cápita se mantiene constante. ¿Qué hemos observado nosotros en algunos planes de negocio? Los formuladores lo que hacen es proyectar un incremento del consumo per cápita y justificar. Si bien es cierto, la población está disminuyendo, pero su consumo per cápita tiene una proyección de incremento en base a esta información, ¿no? Y se justifica, ¿no? Cosa que metodológicamente es aceptado, porque nadie nos puede prohibir de que por qué le has subido tú el índice de consumo, ¿no? O sea, per cápita. Entonces seríamos muy dogmáticos y pegados a la letra de decir, nunca vamos a hacer eso. Claro que no, se puede hacer eso. Si queremos incrementar la demanda en el método per cápita con una población que se reduce, entonces, María, la estrategia sería incrementar el consumo per cápita, pero bien justificado, ¿verdad? Y si no, respetar hasta, ¿no? En una proyección de 5 o 10 años ya ese mercado no sea tan atractivo y entonces tengamos que migrar a otro.
Entonces ya ahí vienen estrategias. Bueno, como mi plan de negocio lo estoy enviando para un horizonte, estoy enviando mi plan de negocio para un horizonte de 5 años, y en esos 5 años, aún con la reducción de la población, sigue siendo atractivo ese mercado, entonces el plan de negocio va, ¿no? Porque su horizonte de evaluación es de 5 años. ¿De acuerdo, María? Pero muy buena tu pregunta. Entonces decíamos aquí en el método de cálculo probabilístico, lo que hacemos es utilizar una pregunta que en todos los productos y servicios generalmente aplica, que es, ¿consumirías? Y dice, sí, pero no me basta, yo tengo que saber si con toda seguridad vas a consumir este producto. Por ejemplo, estamos lanzando un producto nuevo de café de naranja. En realidad, hay cafés sucedáneos, hay mucha gente que quizás ha tomado café de otras frutas, pero de naranja no. Y si hacemos una investigación, no vamos a encontrar este café de naranja, pero el producto existe y lo vamos a introducir. Entonces, en este caso, ¿cuál es la probabilidad de que las personas tomen o beban el café de naranja y esto convertirlo en un cálculo de demanda? Entonces, la probabilidad, cuando nos dicen con toda seguridad sí lo consumiría, va a ser la probabilidad de 1 o 100%. Si nos dicen sería una alternativa, la probabilidad baja. Entonces, normalmente lo que utilizamos son 5 niveles de probabilidad. 1, 0.75. Tengo mis dudas todavía. Sería un 0.5, ¿no? Un 0.25 de probabilidad, o sea, la probabilidad muy baja, ¿no? Es muy difícil que lo pueda consumir. Y no lo consumiría, la probabilidad es de 0. Entonces, nosotros ponemos estas alternativas en nuestra pregunta, en la encuesta. Recogemos de las personas sus respuestas y en este caso, de acuerdo a un cálculo de muestreo, ¿no? Hemos obtenido que debemos realizar 384 encuestas a 207 mujeres y 177 varones por su participación de género. Hay 54% de mujeres y 46% de varones en el distrito de Lince en la ciudad de Lima, porque queremos poner una tienda en Lince y queremos ver si Lince nos va a comprar o no el café de naranja. Muy bien, entonces ya tenemos esto, hacemos las encuestas, las procesamos y tenemos a 21 mujeres que nos han dicho, con toda seguridad consumiría. 52 sería una alternativa, 72 tengo mis dudas, 41 es difícil que lo haga y 21 mujeres han dicho, no, yo no consumiría. En los varones, igual, de los 177, 25 con toda seguridad consumiría, 42 sería una alternativa, 48 tengo mis dudas, es difícil 44 y no consumiría 18. Aquí están entonces los porcentajes y aquí están las probabilidades, como les decía, ¿no? Como ven en la fórmula, acá se está multiplicando por 1, en el siguiente por 0.75, que la probabilidad baja, sigue bajando la probabilidad, sigue bajando hasta que llega a 0. Muy bien, entonces, ya teniendo esta probabilidad total, lo que hacemos es obtener con la población, ¿no? El total de, si la probabilidad es de 0.0745, entonces multiplicando por la población del Lince tenemos la cantidad probable que nos vaya a consumir el producto. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto es la población? 49.892. Por lo tanto, lo que hacemos aquí es un cálculo de cuánto consumen, ¿no? Cuánto se consumiría el café, cuántas veces, nuevamente, cantidad y frecuencia, y obtenemos el resultado. Aquí está, ¿ven? Consumo por vez, una taza.
Frecuencia, 4 tazas al mes. El rendimiento de una presentación de 250 gramos es de 16 tazas. Por lo tanto, tenemos que nos podrían hacer 3 compras o un consumo de 3 unidades al año. Entonces, esto viene ya de información primaria, ¿se dan cuenta? Por eso les decíamos al inicio, tenemos 2 métodos donde no necesitamos hacer encuestas ni contar con información primaria y 2 métodos donde sí debemos hacer encuestas. Y con eso obtenemos aquí, como ven ustedes en sus fórmulas, multiplicado por varones, por mujeres, ¿no? El total, la demanda por la cantidad de veces. Aquí tenemos una demanda de 929 unidades de café de naranja, probable, con probabilidades, ¿no? Probablemente que se vayan a vender. Entonces, aquí les hemos puesto el ejemplo, pero ustedes saben de que tenemos que hacer, ¿no? Y buscar información para todos los métodos. En la primera parte les hemos expuesto y les hemos dicho, ¿no? Que necesitamos 3 datos para todos los métodos: población, cantidad y frecuencia de consumo. En el método per cápita ya existe el cálculo per cápita. Justamente el per cápita nos dice ya cantidad y frecuencia. ¿Se dan cuenta? Y es el resultado. Nos dice tantos kilos, tantos gramos, tantas unidades al año. Ya nos está diciendo frecuencia, cantidad. ¿Qué necesitamos? Población. En el caso econométrico, también ya tenemos la demanda, que incluye la cantidad del producto. ¿Con qué frecuencia? En este caso, en el pan, diario. Eso lo podemos multiplicar por 30 y obtenemos el cálculo mensual, ¿no? En el caso de segmentación, con más claridad se observa, porque tenemos allí, en el cálculo que les estamos poniendo en el ejemplo, directamente cantidad y frecuencia. Entonces, ahí en el probabilístico, obviamente, también necesitamos esa información, porque ya tenemos qué población probablemente nos vaya a comprar. Lo que necesitamos es con qué frecuencia y qué cantidad consume. Muy bien. Esos 929 sería mercado meta. Muy bien, Jeffrey, gracias por la pregunta. En este caso estamos hablando de un producto que es el café de naranja, y que es un producto que ya en la encuesta hemos preguntado específicamente de este producto, y por lo tanto las respuestas que nos han dado son para este producto, y sería entonces la respuesta para el producto. O sea, en este caso sí, sería el mercado meta, el mercado objetivo, estimado Jeffrey. Muy bien. Excelente, gracias por tu apreciación. Muy bien, entonces, de una manera rápida, no obstante, haciendo énfasis en los aspectos más importantes de cada uno de los métodos, hemos podido recorrer el per cápita, ya volviendo a resumir brevemente. Per cápita, población y consumo per cápita, resuelto el método. Econométrico, demanda menos oferta, resuelto el método. En el método per cápita y econométrico, que son los más sencillos de calcular, sin embargo, hay que tener información secundaria. El método de segmentación necesita información primaria, cantidad, frecuencia de consumo, que obtenemos de nuestras encuestas. Y el método probabilístico, que necesitamos también hacer encuesta. Ahora, ¿en qué casos usamos uno u otro método? Podríamos en todos los casos recomendar cualquier método, se puede aplicar, pero en algunos va a ser mucho mejor utilizar un método que otro. Si tenemos que lanzar un producto a un mercado local, ¿no? Y es una inversión para, digamos, introducir un producto en una ciudad, en un distrito, pues hay que hacer una encuesta, hay que hacer un sondeo, y entonces descartamos ya de plano per cápita y econométrico.
nos quedaríamos entre segmentación y probabilístico. Quizás por el tema de complejidad y de poder ir más directos al resultado, recomendaríamos el método de segmentación. Si vamos a sacar productos fuera del país, de cajón, per cápita o econométrico, de cajón, ahí no hay posibilidades. Es más, nadie recomendaría que te vayas a hacer una encuesta al país de destino, ¿no? Es algo inapropiado y casi imposible y un sobrecosto innecesario. Entonces, ahí quedaría, o sea, ya de plano también descartado segmentación y probabilístico, ¿no? Muy bien. Entonces, ya para finalizar, nos vamos a los primeros casos, muy brevemente, donde, a ver, teníamos, para lanzar un nuevo producto, segmentación o probabilístico, ¿no? Sería la recomendación, un nuevo producto. Para una financiera, si es que la financiera va a ser primero dirigido a un mercado pequeño, local, entonces podríamos optar también por hacer segmentación, o sea, qué población, con qué frecuencia se prestan, cómo es, entonces construir ahí una data directa de información primaria. Sin embargo, si vamos a hacer ya una inversión un poco más amplia, podríamos trabajar con demanda y oferta, o sea, cuál es la demanda, la necesidad de financiamiento y cuál es la oferta que tiene todo el mercado financiero y obtener allí una demanda insatisfecha. Para un restobar, casi me atrevería a recomendar de cajón segmentación, porque nos va a permitir preguntar con qué frecuencia vas, con cuánto consume, ¿no? O sea, en este caso ya no, el Restobar pues ofrece un montón de productos, ya no le preguntaríamos qué producto, ¿no? Porque imagínense, tendríamos que hacer de muchos productos el estudio. Acá lo que podríamos hacer es cuánto gastas cada vez que vas, ¿no? Cuando sales fuera digamos, a consumir un fin de semana, etcétera, ¿no? Entonces, allí, de esa cantidad de dinero es que vemos nosotros y nos proyectamos cuánto podemos vender ya en soles. Y eso sucede con algunos otros negocios así también, donde no es un producto, no es un servicio, sino es un conjunto de productos, es un conjunto de servicios. Entonces ya allí nos vamos a dos opciones. Y muy buena la participación de CESDE, ¿no? En este caso, porque imagínense si voy a abrir yo una bodega y quiero saber cuánto voy a vender. Dice, imagínense cuánto de arroz, cuánto de azúcar, cuánto de aceite, cuánto de esto, cuánto del otro. Es imposible ese cálculo. Entonces agarramos canasta familiar, canasta básica, y hacemos una canasta y vemos cuántas de estas canastas se pueden vender en un mes, ¿no? Entonces, adaptamos los métodos a la realidad del plan de negocio que pretendemos implementar. Y no al revés, que el método se imponga a la realidad. Excelente. Muy bien. Entonces, nada más que agradecer su participación en este webinar. Estamos gustosos de haber contribuido en algo en este tema. Y bueno, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, en otra oportunidad. Lo dejo con nuestro anfitrión, Andy.